Parashá número 22, Vayakhel. Éxodo Shemot, capítulo 35, versículo 1 al capítulo 38, versículo 20. Vayakhel significa Él congregó e hizo que se reuniera. Primera Aliyá, Shemot, capítulo 35, versículo 1 al 20. Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las cosas que Yud-Hei Bat-Hei les ha ordenado hacer. En 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un día Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Yud-Hei Bat-Hei. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. Antes de empezar la obra de la tienda de reunión, en hebreo, Ohel Moed, el Eterno repite la importancia del Shabbat para que el pueblo esté bien concienciado de que el mandamiento del Shabbat tiene prioridad sobre la construcción del tabernáculo. El Shabbat es más importante que la obra del Eterno. Esto nos enseña que el hombre tiene una tendencia a fijarse más en su tarea que en el dador de la tarea. El Eterno está entregando a Israel la posibilidad de desarrollar sus cualidades creativas, lo cual es muy atractivo para el hombre. Por esta obra, los hijos de Israel se sentían apreciados y realizados. A todos nos gusta construir algo propio. El hombre se siente realizado en su trabajo cuando puede producir algo, y especialmente si puede producir algo para el Eterno. El varón valora tanto su trabajo que corre el peligro de olvidar las prioridades mayores, como es la esposa o a su familia. En este caso, los hijos de Israel corrían el peligro de olvidar al Eterno por causa de su devoción a la obra del Altísimo. Esta es una tentación para todo obrero del Eterno, olvidar al Todopoderoso para dedicarse a la obra de Él. En este caso, el remedio contra ese peligro es poner el Shabbat por encima de la obra del Eterno. En el Shabbat, el obrero suspende sus obras y se dedica a alabar, adorar, orar y tomar tiempo con el Eterno, estudiando su Torah. Esto le ayuda a mantener su relación con Él por encima de su trabajo. Shemot, capítulo 35, versículo 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. Sobre este pasaje hay diversos puntos de análisis e interrogantes, algunos de los cuales son: 1. Debemos entender y asumir que este mandamiento pertenece a la categoría de las leyes conocidas como Juquín, acerca de las cuales la Torá no ofrece mayores explicaciones. 2. Es necesario también insistir en el hecho de que el Shabbat en su esencia es que el ser creado, nosotros, encontremos el reposo junto a su Creador. Es decir, que el Shabbat no es solo velas, pan, vino, mesa servida, entre otras alajá, sino un día especial de encuentro con el Eterno. 3. Otra razón por la que no podemos encender fuego en Shabbat es que el fuego interviene en la creación, cambiando los elementos. No nos está permitido intervenir en la creación en el Shabbat. De esa manera nos acordamos de que estamos sometidos al Creador. Es muy importante aprender a prepararnos para el día santo, Kadosh. La casa, la ropa, la comida, todo debe estar preparado desde el día anterior. No es día de realizar ningún oficio. En cuanto a la alimentación, es importante recordar
que no es día de ayuno, pero la comida debe simplificarse al máximo. No es día de preparar, no es día de comprar. Solo puede calentarse recurriendo a las facilidades que nos permite la tecnología sin mayor esfuerzo. Encender fuego también puede extenderse al tiempo que se comparte en familia. El Shabbat no es para arreglar disputas ni problemas. Existen fuegos emocionales que se encienden como consecuencia de no apartar el día como el Eterno nos pide. Los mandamientos fueron dados para vivir, no para morir. Levítico Vaikra, capítulo 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Hashem. Está permitido quebrantar el mandamiento para salvar una vida humana, porque la vida humana tiene precedencia sobre los mandamientos. Así que, si una persona del pueblo de Israel corre el peligro de morir por una enfermedad o accidente, puede encender fuego en Shabbat. Le está permitido hacerlo. La enfermedad es el primogénito de la muerte y atenta contra la vida humana. Job, capítulo 18, versículo 13. Shemot, capítulo 35, versículo 15. Tomad entre vosotros una ofrenda para Hashem. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda a Hashem. Oro, plata y bronce. Esto nos enseña que las ofrendas no son dadas por la coacción de los líderes. No sirve ni para agradar al Eterno, ni para la obra del Eterno. Las ofrendas agradables al Creador son las que vienen de los corazones alegres y generosos. Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 9, versículo 7. Si un líder predica de manera que los oyentes sientan una obligación de dar ofrenda, no deben hacer caso. Su forma de sacar dinero del pueblo no es conforme al corazón del Eterno y posiblemente tiene motivos impuros detrás de esa coacción. Una ofrenda no puede ser dada por obligación o con mala gana. Esto también nos enseña acerca de la importancia del respeto a la propiedad privada. Aunque el Eterno sea el dueño de todo el oro y toda la plata. Ageo, Haggai, capítulo 2, versículo 8. Él respeta la administración individual de esos bienes y solo recibe las ofrendas voluntarias. Hasta el día del juicio, cada uno tiene la libertad para decidir qué hacer con los bienes que tiene bajo su administración. En el hebreo no existe la palabra tener. Para decir yo tengo se dice yesh li, que significa hay para mí. Esto nos enseña que todo lo que existe es del Eterno y nosotros solo somos administradores de sus bienes. Salmo Teil, capítulo 24, versículo 1. Capítulo 50, versículo 12. Sin embargo, el Eterno respeta nuestra administración de sus bienes porque nos ha delegado esa autoridad y no la puede violar y no nos es quitada hasta el día del juicio, cuando vamos a entregar cuentas de cómo hemos administrado sus bienes. Shemot capítulo 35, versículo 11. El tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. En 5 ocasiones son enumeradas todos los objetos del Mishkan. Esto nos enseña que esta casa es muy importante para el Eterno y Él desea que nos fijemos en cada detalle de ella. De esta manera abrimos nuestras mentes para poder recibir las revelaciones espirituales que están escondidas detrás de esos objetos sagrados. Shemot, capítulo 35, versículo 12. El arca y sus varas, la cubierta y el velo de la cortina. El Eterno ordenó a Moisés con detalles cómo debía ser construido el tabernáculo donde él quería habitar con su pueblo. En esta porción de la Torá,
Todas las ofrendas, muebles, cortinas, entre otros, todo lo ordenado se vuelve a mencionar porque en este momento están siendo recolectados de entre el pueblo. Sin embargo, hay importantísimas lecciones en ella. Algo que llama la atención en primer lugar es el orden en que se están recolectando y haciendo las cosas ordenadas. Si miras en los estudios anteriores, Yud-Heh-Vav-Heh ordenó construir el tabernáculo dando las instrucciones comenzando por el arca del pacto. Éxodo, Shemot, capítulo 25, versículo 10. Después fue revelada la tabla de los panes de la proposición y posteriormente la menorá o candelabro. Posteriormente la estructura del tabernáculo, el altar y el atrio. La dirección de las instrucciones es clara. Yud-Heh-Vav-Heh da las instrucciones comenzando de adentro, del lugar santísimo hacia afuera el atrio. Cuando Moshe da la instrucción al pueblo, observamos que la recolección se hace en el sentido inverso. Primero se termina la construcción del atrio para ir poco a poco adentro en dirección al lugar santísimo. Esto, que aparentemente no tiene importancia, ya que finalmente todo fue construido de acuerdo a la instrucción del Eterno Padre, sí nos habla muy claramente de la diferencia entre el pensamiento y la naturaleza de Yahweh, y el pensamiento y la naturaleza del hombre, especialmente el hombre caído, como en este momento. Primera de Samuel, Shmuel Aleph, capítulo 16, versículo 7. Pero Yud-Heh-Vav-Heh le dijo a Shmuel: no preste atención a su apariencia ni a su estatura, que lo he rechazado, porque no es como mira el hombre que mira Yud-Heh-Vav-Heh. El hombre mira solamente lo que se ve, pero Yud-Heh-Vav-Heh mira el corazón. Shemot, capítulo 35, versículo 13. La mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de semblantes. La mesa representa la revelación de la fe sobrenatural. No es una fe natural la cual todos los hombres poseen, sino una fe sobrenatural dada en una situación de necesidad. En la mesa, el Eterno está ofreciendo al hombre sus beneficios y el medio por el cual el hombre podrá obtener esos beneficios en la fe. La palabra fe tiene que ver con confianza en el Eterno y en sus promesas en situaciones que necesitan una intervención sobrenatural. Un ejemplo de esta manifestación se encuentra en Hechos Masé, capítulo 27, versículo del 20 al 25. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Amén y amén. Las dos hileras de panes representan los dones de sanidad por un lado y las obras de poder milagroso por el otro. En el texto griego, estas manifestaciones aparecen de forma plural, porque hay muchos diferentes tipos de sanidades y de poderes milagrosos.
Los panes están colocados sobre la mesa. Esto nos enseña que las sanidades y los milagros necesitan de una fe sobrenatural para poder funcionar. Hechos, más C, capítulo 14, versículo del 9 al 10. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Una sanidad puede ser una obra de poder, pero en el sentido estricto de la palabra, más bien es una intervención sobrenatural para mejorar el funcionamiento de un cuerpo que no está bien. Un ejemplo de un don de sanidad se encuentra en Lucas y lee capítulo 4, versículo 39. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Otro punto, un ejemplo de una obra de poder, se encuentra en Marcos, Mordecai, capítulo 7, versículo 26 al 30. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacíen, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dice: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo: por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Aquí vemos cómo Yeshua está llamando el milagro de expulsar un demonio de una niña como pan. De esto aprendemos que esta manifestación espiritual corresponde a los panes en el tabernáculo celestial, que en primer lugar es ofrecido a los hijos del pacto, pero también a los que están fuera del pacto. En Marcos, Mordecai, capítulo 9, versículo 38 y 39, vemos cómo la expulsión de un demonio es considerado como un milagro, una obra de poder. En una obra de poder hay una parte humana y una parte divina. El hombre tiene que hacer algo natural y con ese acto confiar en que el Eterno hará su parte sobrenatural. Tenemos el ejemplo cuando Kefa caminaba sobre las aguas. No era nada sobrenatural caminar. Lo sobrenatural fue que el agua le llevaba. Kefa tenía que hacer su parte, su obra y salir del barco, y así el Eterno hizo el milagro con el agua. Mateo, Matillá, capítulo 14, versículo 29. Otro ejemplo es cuando Kefa toma la mano de un paralítico y lo levanta, sabiendo que con esa obra natural el Eterno va a responder con una manifestación sobrenatural. Hechos, Masé, capítulo 3, versículo 7. Si el hombre no hace su parte natural, el Eterno no responde con su poder sobrenatural. Mateo, Matillá, capítulo 12, versículo 13. Entonces dice al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. El profeta Daniel, recibió fe sobrenatural para poder sobrevivir en el foso de los leones. Si Shimshon, Sansón, hubiera estado allí, hubiera despedazado a los leones por medio del poder sobrenatural que tenía. En estos dos ejemplos vemos la diferencia entre la manifestación sobrenatural de la fe y una obra de poder.
El pan de semblantes era cambiado cada Shabbat y luego comido por los sacerdotes, Coanim. De la misma manera, el Mashiach sanaba a los enfermos y expulsaba a los demonios en Shabbat, más que en los otros días de la semana. Juan, Johanán, capítulo 5, versículo 9, versículo 10 al 16. En la mesa habían 12 panes, correspondiente a las 12 tribus de Israel. Esto nos enseña que en la unción mesiánica está la sanidad y liberación final de las 12 tribus de Israel, que han sido dañadas y perdidas entre las naciones. Estamos viviendo en el tiempo cuando las 12 tribus están empezando a ser restauradas. Shemot capítulo 35 versículo 16. El altar de las ofrendas quemadas, con su parrilla de cobre, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base. Este es el atrio. Representa el acercamiento a Yud-Hei Bat-Hei a través de un sacrificio en ese altar de bronce. Aquí se comienza a caminar con Yud-Hei Bat-Hei y a conocerlo por medio de su Torá. Esta es la puerta estrecha por donde se entra a un camino angosto que lleva a la vida. Es donde comienza la senda de los justos. Proverbio, Mishle, capítulo 4, versículo 18. Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba, brilla en aumento hasta llegar a pleno día. En este altar de bronce se efectúa el primer sacrificio de nuestras vidas. Es la decisión personal de salir del mundo y del fuego de la concupiscencia que destruye para ponernos voluntariamente sobre el altar que purifica en fuego para vida eterna. Y segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos. Shemot capítulo 35, versículo 20 al 22. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Yud-Hei Bat-Hei, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yud-Hei Bat-Hei. La ofrenda al Eterno fue voluntaria, de todo corazón. Jamás se debe presionar a alguien para dar para el Eterno. Esa ofrenda no la recibe el Padre. Existe diferencia entre diezmo y ofrenda. Aquí hablamos de ofrenda voluntaria, no de los diezmos. Acerca de los diezmos dice la Torá, Deuteronomio de Barín 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ofrenda en el pacto renovado. El rabino Shaul afirma con respecto a las ofrendas para llevar el mensaje del Eterno a las naciones. Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo 9, versículo del 5 al 15. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué salmo Teil cita Pablo en el verso 8? Segunda de Corintios, Corintiyimbet, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Rav Shaul cita el Salmo Teil 112, versículo 1 al 10. Bendecido el hombre que teme a Yud-Hei Bat-Hei y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Yud-Hei Bat-Hei. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que ve en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, y crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Hermosas promesas para quienes cumplimos para el reino con corazón alegre y comprometido. Amén y amén.